días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Y bueno, seguimos con este ciclo que estamos haciendo estas últimas semanas sobre los 30 años de democracia, las distintas artes en estos 30 años. Ya hablamos de literatura, 30 años de literatura, 30 años de artes plásticas, 30 años de teatro y hoy vamos a hablar de cine, estos 30 años de cine en democracia. Tenemos una mesa, como siempre, de invitados, pero vamos a empezar con un pequeño informe que hemos preparado. Ahí va. Con el retorno de la democracia, se produjo una gran revitalización del cine argentino. Films como Camila, de María Luisa Bemberg, y La historia oficial, de Luis Puenzo, que convocaron a una gran cantidad de público. En 1995 se promulgó la Ley de Cine, que permitió incrementar la producción de películas nacionales e implementó programas de financiación para óperas primas y cortometrajes. Apareció entonces una nueva camada de directores como Pablo Trapero, Adrián Caetano y Lucrecia Martel. A esto se sumó la creación de escuelas de cine y revistas especializadas. En 1996 regresó al Festival de Cine de Mar del Plata tras 26 años de ausencia y en 1999 comenzó el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires. La apertura de nuevos espacios como las salas del Inca e Inca TV contribuyeron a la difusión del cine argentino. Sin embargo, los problemas de distribución y exhibición aún persisten. Bueno, si vamos a recordar los 30 años de cine en democracia, yo estaba mirando y me empecé a acordar de películas que se estrenaron antes del 83, pero que ya había un clima y aunque sea alegóricamente, trataron el tema de la dictadura. Por ejemplo, Tiempo de revancha de Adolfo Aristarain, que es del año 81, y después en el 83... un éxito muy grande que fue No habrá más penas ni olvido, la novela de Osvaldo Sariano que filmó Héctor Olivera. Yo me acuerdo que hubo mucha polémica, fue en plenas elecciones que se estrenó esa película y decían que jugaba. Me acuerdo. ¿Te acordás? ¿Qué podés decir de todo eso? Me acuerdo, mira, vos sabés que he hablado de esta película. A mí en ese momento me dio un poco de bronca esa película por cómo trataba la juventud. Y me han dicho amigos que vista ahora uno la resignifica, que claro, está vigente la película. Justamente me topé con un par de personas que la habían visto por televisión. Me gustaría verlo otra vez porque... hay películas que sí, que con el tiempo crecen, ¿no? Sí, crecen o se ven desde otro lado. O se ven desde otro lado. Al empezar la democracia, corríjanme si me equivoco en algo, pero creo que la película que más marcó en ese momento, al principio, además ganamos un Oscar, fue La historia oficial, ¿no? La historia oficial fue una película que puso el tema de la represión en la Argentina, los desaparecidos en primer plano en todo el mundo, con el Oscar. Fue una película que marcó mucho. Sí, pero no fue... La gente, si no me equivoco, la estrenaron el mismo día que empezó el juicio a las juntas. Ajá. Y la gente no iba al cine porque tenía mucho miedo por todo lo que se estaba comentando que podía llegar a pasar con el juicio que estaba pasando en ese momento. Bueno. Y fue un éxito después de ganar el Oscar. Después de ganar el Oscar, que la reestrenaron ahí cuando ganó el Oscar. Bueno, yo creo que de cualquier manera hizo unos 800.000 espectadores el primer año y después hizo... mucho más. Algo más, no llegó a los 2 millones. Fue muy discutida también esa película. Sí, discutida por algunas cosas que uno puede no compartir, ¿no? Como la teoría de los 2 demonios. Claro, por eso digo, son todas películas polémicas. Tenía mucho que ver con creo que la película tuvo mucho que ver con lo que era también la concepción que tenía el alfonsinismo de cómo tratar el tema, me parece, ¿no? En ese sentido, también me parece que tenía mucho que ver con eso también en ese momento. Seguro. La dirigió Luis Puenzo y el guión era de Aida Borne, que además era militante radical, Aida Borne. Tuvo esa mirada, ¿no? Ganó el Oscar en el 86, ¿no es cierto? Sí. En el 86. Y Camila, de María Luisa Bemberg, que produjo Lita Stantic, fue anterior. Fue anterior. Fue nominada para el Oscar en el 85. Fue nominada. Sí. Y es increíble, pero se empezó a filmar exactamente el día que asumió Alfonsín. Se preprodujo, se hizo el libro y se preprodujo en un año antes, es decir, María Luisa estrena su segunda película, Señora de Nadie, la noche en que estrena Señora de Nadie. Vamos a buscar los diarios y en los diarios decían reconquistamos las Malvinas, fue la invasión de las Malvinas.
ahí, bueno, con la locura de que fue su invasión, las cosas se acomodaron de tal manera que no hubo una posibilidad de que el gobierno militar continuara, y ahí empezó la idea de hacer una película como Camila, que naturalmente no se hubiera podido hacer en época de gobierno militar. Y fue un éxito muy grande también, Camila. Fue un éxito muy grande, sí. La verdad que fue en total hizo 2,5 millones, hizo 2.100.000 el primer año. No estoy compitiendo con Puenzo. Pero hizo 400.000 el segundo cuando fue al Oscar. Fue más gente a verla que la historia oficial. Sí, sí. Camila. Bueno, era una historia de amor también. Y una historia... La gran historia. La gran historia de amor del Río de la Plata. ¿Cómo que no? Digo, la primera película que se nominó al Oscar Argentina fue La Tregua, ¿no? La Tregua. La Tregua de Sergio Renán, la novela de Mario Benedetti del año 74. Sí, pero... y después Camila. Él tuvo la mala suerte de competir con Amarcord. Ay. Nosotros tuvimos la mala suerte de no saber cómo se hacía el lobbying, porque hubo un lobista muy bueno que nos ganó, pero no de con mala suerte. Una película que se llamaba algo como Movimientos Peligrosos, una película suiza producida por un señor que tenía mucha experiencia, había ganado ya 2 Óscares por El Jardín de los Finzi Contini y por Blanco y Negro en Color. Sí. Y él no dio funciones aparte de las de la academia, invitó a todos sus amigos, porque también había sido vicepresidente de una mayor, a las funciones que daba la academia. Entonces había gente que nos decía, vimos Camila, pero no podemos votar porque no, digamos, la gente que votaba tenía que ver las 5. Y él hizo las cosas de tal manera de que sus amigos vieran... No, pero fue famoso en Hollywood. Así se escribe la historia. Y eso fue un año antes de que ganara la historia oficial. Sí. O sea, 2 años seguidos estuvimos nominados. Sí. Nosotros no tuvimos a Fellini, pero que pobre Renán, ¿no? Era imposible. Sí, claro, pero tuvimos un señor muy astuto. Por ahí es peor tener un lobista que tener a Fellini, digo. Después, bueno, estamos recordando toda esta época que es el inicio de la democracia. Andrés, no dijiste nada todavía. No dije nada. No filmabas todavía, ¿no? No, estaba un poquito... Andrés trabajaba en periodismo en esa época, éramos compañeros en La Razón, ¿cómo no? Es verdad, con Jacobo Timerman. Exacto. Y bueno, eso fue un tiempo muy especial por todo eso que estaba pasando después de la dictadura, que la gente por ahí se olvida, pero en su momento la dictadura parecía que iba a ser eterna, ¿no? Sí. Pero no lo fue. Pero no lo fue. Y eso me parece que también es algo que aprendimos, ¿no? Que las cosas se generan movimientos y nada es eterno y nada se queda quieto. Y yo creo que en ese momento el cine estalló con todas las historias que no se podían contar antes, a veces de forma más explícita, a veces de forma más alegórica, como fue Camila. Y lo raro es que en esa época, quizás, bueno, había, no sé, 4 o 5 canales, Canal 2 de La Plata no se captaba, toda una serie de cosas que hacían que la gente saliera al cine a ver las películas de una temática como seria, adulta, no eran películas de acción, y hacían 2 millones de espectadores. Con distintos puntos de vista políticos, lo que fuera, pero se estaba reflexionando sobre todo lo que nos pasaba. Hoy creo lo que ha pasado es que se ha polarizado completamente el público de cine, o sea, va mucha gente al cine, pero van todos a ver las mismas películas, que son las películas de Hollywood, básicamente, y alguna fuerte, puede ser una de Campanella que asoma la cabeza, alguna de Darín, pero las películas como más serias de discusión, de política, de temáticas así un poco más álgidas, realmente va muy poca gente. Es un tema para que analicemos bastante hoy acá. Cuando terminemos un poquito de ver la historia, porque me interesa, ¿no? Lleguemos al hoy y qué es lo que pasa. Digo, después con el menemismo cae totalmente el apoyo al cine, hay un periodo que se filma poco y películas por ahí, no hay películas muy convocantes, hay muchos productos también de baja calidad. Sí, pero no te olvides que durante el menemismo, en el 94 salió la nueva ley de cine. Ahí está, hasta ahí. Antes estábamos con la vieja ley, bueno, que venía heredada de la dictadura y que venía de antes, y en el 94 se logró la nueva ley de cine, que es la que todavía está vigente, con modificaciones obviamente.
Pero eso fue muy importante durante el menemismo. Y yo creo que hubo otro fenómeno también que fue importante, que tuvo que ver también mucho con lo tecnológico, digamos. Que la aparición del video, de las cámaras de video, de los sistemas de edición que empezó a aparecer en esa época, fue muy importante para democratizar un poco el espectro y que mucha gente se pudiera largar a hacer cosas que si no tenías un presupuesto muy alto para comprar negativo, no lo podías hacer. Cambió totalmente. Y eso cambió muchísimo, sobre todo en lo que hacemos nosotros, por ejemplo, que es el cine documental, que ahí, o sea, el documental, a partir de la democracia, es como que vuelve a surgir el documental, siempre acá estuvo muy ligado a lo político. Y a partir de la democracia surge, lentamente empieza a surgir de nuevo, se empieza a filmar de nuevo, se empiezan a hacer películas al principio muy políticas y después, bueno, se empieza a abrir más espacio, pero tiene mucho que ver el crecimiento del documental, que bueno, hoy es enorme como producción, no tanto, estábamos juntos hablando con Lita, no tanto como exhibición o como distribución, pero que ahí es algo que en este momento falla. Pero... Sí, yo no sé ya si es un problema o es así, o sea, la realidad también cambia, así como dije antes. Y yo la verdad que creo que en los últimos años estamos viviendo la edad de oro del cine argentino. O sea, esto que yo digo, por ahí mucha gente no estará de acuerdo, pero yo creo que en términos de cantidad y calidad nunca hubo tantas películas realmente muy, muy buenas. ¿Están de acuerdo, Lita? ¿Estás de acuerdo? ¿Qué años? Yo estoy hablando de los últimos 20 años. O sea, y los últimos 15, qué sé yo, digamos, por ahí. Realmente, sí, lo que pasa es que ¿quién las ve las películas? Bueno, es una pregunta, pero circulan en el mundo. También, bueno, nadie se pregunta cuántos libros vendió Borges. Obvio, eso es cierto. Son dos cosas totalmente separadas. Pero vos, ¿qué querías decir? No, mira, no estoy muy segura que en este momento, digamos, creo que hay un momento interesante que es alrededor del año 2000, aunque parezca mentira. A veces, digamos, la facilidad no produce películas buenas, ¿sí? Porque justamente alrededor del año 2000 hay un cambio en el cine y aparecen directores bastante interesantes. No sé si últimamente, yo no estoy tan de acuerdo en que se estrenen 150 películas por año. Me parece que tendría que haber... digamos, un apoyo, digamos que había que ser un poco más exigente con respecto a lo que se filma. Más apoyo, menos películas. Más apoyo, bueno, depende también del tipo de película. Creo que hoy es muy difícil hacer Camila, digamos que una película como Camila, una película como La Patagonia Rebelde tendría el mismo apoyo que una película como Ávila Extranjera, para nombrar una película que yo estrené hace poco y que es una película pequeña, hecha en 6 semanas, no complicada. Digamos, hay como un mismo apoyo para películas de diferente envergadura. Y creo que digamos, que sí, que no está relacionado que la gente vaya a ver con la calidad, porque creo que hay cosas de mucha calidad, hay películas de mucha calidad que no han tenido espectadores. Hay directores que directamente estrenan su película en tanto pensando en que la va a dar la Sala Lugones 3 semanas y con eso está bien. Creo que la cantidad de público sí, es válido. Obviamente. Ahora, también hay muchas películas que uno no sabe por qué se hacen. Aparte de que hay algunas... todos eso? Yo no, o sea, yo creo que florezcan 1000 flores, ¿no? Decía Mao y varios más después. Y me parece que en la cantidad está la calidad. Yo creo que en la historia del cine argentino, en la época que se hacían menos películas, la mayoría eran muy malas, si uno las revisa. O sea, la mayoría eran muy malas porque la gente que llegaba a hacer cine llegaba también por otras habilidades. No por hacer cine, no por querer expresarse. Entonces me parece que en este momento sí es verdad, quizás son demasiadas películas, quizás la política cinematográfica, no sé, a nivel nacional, es excesivamente democrática en eso. Pero bueno, yo creo que es un mal menor. Pero también, habiendo hoy tantos canales de exhibición, también en vez de exigirle una película por ahí más chica, que se tenga que estrenar sí o sí en el Gomón para poder cobrar los subsidios y que tienen una sola función solamente para cobrar un subsidio y después no la ve nadie. Sí. Digo, perfectamente se puede estrenar en Inca TV, digo, tener otro canal en donde, y sin tener que pasar por cine, porque así
todas están en la misma línea y no todas valen lo mismo. Ni en presupuesto, ni en recuperación de ganancia, ni en trabajo que ha costado hacerla. Yo estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo hemos llegado, o sea, tenemos Inca TV, tenemos Canal 7 pasa películas. Me parece que debería haber jurados que Encuentro pasa películas. Una vez terminada la película, bueno, y también para apoyar, porque hay muchas películas que tienen todas las mismas, la distribución, por ejemplo, y el Inca te da un determinada plata para poder distribuir, y por ahí el distribuidor no pone más plata que la que da el Inca. Entonces por ahí ves que una película sale con 20 salas con la misma plata que una película de una sala. Y es una locura, es una locura, porque claramente esas 20 salas a la semana se van a convertir en 2. Está bien, yo creo que quizás es una discusión que siempre los cineastas terminamos discutiendo, el problema de que nadie va a ver nuestras películas. Pero, digamos, hablando hoy un poco de 30 años de democracia, creo que sí estamos viviendo la democracia como jamás imaginamos hace 30 años. O sea, esta cantidad de películas es una expresión de la democracia. Sí, sí, porque están todas las tendencias, todo representado. Y además hay una cosa que es verdad, más allá de esta discusión puntual, con lo que decía Andrés, en la cantidad se decanta, ¿no? Para que aparezca uno bueno, por ahí tienen que filmar 10 o 20 o más. Sí. Eso es cierto. ¿Qué decís vos, Alejandro? No, sí, es cierto, pero también hay muchas cosas buenas que se pierden en esa cantidad de películas que compiten por estrenar en un determinado momento. O sea, los estrenos a veces son montones y como que se taponan entre sí, y además tenés que competir con que, bueno, con que en realidad las películas que más se ven, que son las películas de las majors, las películas que vienen de Hollywood, los éxitos ya cantados, vos te quedas con una pequeña porción en la cual somos un montón que peleamos por esos espacios. Por ese espacio. Y donde yo creo que tendría que haber una mejor planificación de lo que es la exhibición y la distribución, porque nosotros hemos comprobado que, por ejemplo, los documentales funcionan. Si vos un documental lo mandás a una sala en el Gomón durante una semana, 3 veces por día, a la semana siguiente no estás más. Pero si vas a una sala como el Malva o como otras salas alternativas que hay, donde estás los fines de semana, eso por ahí aguantás 3 meses, 4 meses. Hay películas que han aguantado un año o más, duda, sí. Pasándose 2 veces por fin de semana. Entonces me parece que hay una recomposición. Por otro lado, hay una cosa muy interesante que yo no soy una persona que anda mucho en internet, pero que empecé a ver que hay como festivales que ya directamente se hacen de cine, que se hacen por internet. Sí. De cortos. O sea, de largos también, de documentales y de largos, donde en algunos vos tenés que pagar un abono y podés ver durante 10 días todas las películas de ese festival, y hay una competencia, creo que votás, no sé, yo no participé todavía, pero estuve mirando, y empiezan a haber otros canales que son muy interesantes también, ¿no? También está el tema de que empieza a aparecer por ejemplo, en el tema del documental, los web documentaries, que ya son documentales hechos para la web, que no son pensados para una sala. Género nuevo. Es un género que es directamente hecho y pensado para eso, con su particularidad. Pero me parece que sí, que en el tema de la distribución y de la exhibición estamos en un problema. Está bien el tema de la cantidad y todo, pero también me parece que genera un poco bastante frustración en cuanto a que después, bueno, como que desapareces en una semana, en 2 semanas no estás más, ya no estás más. Pasa lo mismo con los libros, les debo decir. Hay tanta cantidad de libros que se tapan unos a otros, todos los meses aparecen las novedades y desaparecen los del mes anterior, es bastante terrible. El tema de la exhibición se sigue manteniendo como un tema con el que parecería que no se puede hacer nada, ¿es así? Es complicado. Es complicado, no. En este momento, digamos, hay películas que tienen actores muy convocantes, como un Darín, un Francella, bueno, un Suar, o películas de Campanella, y otras más que de repente tienen una serie de actores también algo convocantes que, bueno, de pronto tienen el apoyo de una mayor y salen con una publicidad que un independiente no puede pagar, porque es carísima la publicidad. Es bastante complicado lanzar bien hacer visible una película. Históricamente uno tenía como más recursos de hacer visible la película en la televisión. Hoy en día directamente, bueno, naturalmente hay una película con Darín y va a estar en todos los programas habidos y por haber. Claro. Es impresionante cómo algunos actores convocan y cómo esas películas... Y de repente hay 4 o 5 películas que hacen una recaudación
impresionante, que llegan al 1.000.000 o pasan el 1.000.000. Y después hay muchísimas películas, pero la gran mayoría de las películas no llega a los 10.000 espectadores, pero yo diría que de las 150 hay 100 que no debe haber llegado a los 10.000 espectadores este año. Claro. Y eso es un poco frustrante, depende de un poco también de qué películas es y a qué público aspirás. Claro, y qué pretende el director al haberla hecho, o el productor o quien fuera. Sí, pero por eso, lo que yo digo, a mí me parece genial que el Inca apoye que se haga de todo y que haya concursos, digo, eso está buenísimo, pero me parece que el resultado final, desde el Inca también, hay que encontrar otros métodos de distribución, otros canales, porque hacer una película que por ahí salió 3 millones de pesos al Estado, que hace 2.000 espectadores o 1.500, es un poco frustrante, no solo para la persona que la hizo, sino también para el Estado, porque no deja de ser plata del Estado que apostó también a ese proyecto. Entonces me parece que también a un resultado final que a lo mejor no fue el logrado que se planteaba cuando se presentó a los subsidios o a los créditos, encontrar la manera de, bueno, empecemos por el interior, vayamos a las provincias, digo, hoy por hoy el Inca hace un gran trabajo en todo lo que son los espacios Inca, pero lo hacen con las películas que ya le fue muy bien en la capital. Entonces, bueno, ¿qué pasaría si llevemos documentales en lugares donde hay un solo cine que es del Inca y la gente va? Entonces, bueno, con eso también lograr una movida de otro tipo de gente, o esto, llevar la película del Malva primero y así ir viendo para no gastarla. Porque lo que yo creo es que después no se la cuida a la película. Queda sola. Sí, queda huérfana. ¿Qué salas hay? Conseguimos estas 3. Bueno, la semana siguiente cumpliste la media, no, listo, chau. Siguiente. ¿Cómo le fue de público a Secretos Verdaderos? La verdad es que le fue bien. Le pasó el tema de la salida, que fue terrible, y empezó a subir después de los primeros 2 días de exhibición. Hicimos un número terrible el primer día, que creo que eran 700 espectadores para estar en 30 salas, que es nada. ¿Y por qué? ¿Por qué habrá pasado? Porque muy mala publicidad. Ajá. Muy mala. No había plata para poder estar en canales de televisión con pauta publicitaria, hacíamos las notas que podíamos, pero también, digo, uno no puede estar en todos lados si no tenés un mango. Y después empezamos a subir, 2.000 el segundo día, 4.000 con el boca a boca, sí, por ahí, claro. Nos empezó a ir muy bien y mantuvimos muchas salas en 2 meses, qué sé yo estaba muy sorprendido con Cinemar Palermo, porque era como la sala que estuvo 2 meses que durábamos, o el Gomón, que había cola. Todas las semanas rogando que no te va. Que no te vuelen. Claro. Pero bueno, es la ley de la selva. Ahora, el que hace documentales directamente sabe que va a un público más chico, o sea que la expectativa es otra. Yo me acuerdo, vos estuviste en el Malva muchísimo tiempo los fines de semana. ¿Qué documental era? Con Los Resistentes estuve varios meses, sí, como 3 meses. Sí, sí. Completo, ¿Y Andrés? Con buen también, público. sí. En la misma forma, sí, en el Malva, el Cosmos, y claro. sí, ha sido estas meses. Bueno, pero es las un películas circuito, encuentran digo, no está su mal público. eso. Yo en ese sentido creo que quizás el problema actual es más para las películas medianas o grandes que no tienen a Darín. Claro. El problema es no porque tener la a verdad Darín. que para las películas que yo hago, que son chiquititas, que no cuestan nada y que, digamos, es casi como si fuéramos aficionados, bueno, el público se lo encuentra, o sea, y se encuentra de manera inverosímil, porque a veces, y eso es algo nuevo también, las películas duran más, tienen una vida más larga. De pronto, 3 años después, se pasa por Inca TV o mismo aparece, no sé cómo, en la web o en uno de estos festivales online. Claro, y de pronto yo recibo mensajes permanentemente de gente que ve las películas en lugares así y entonces la película está viva. Entonces, como medio de expresión, me parece que o sea, yo prefiero este panorama al de antes, cuando a mí me parecía que el Inca era un lugar inaccesible, donde había que saber muy bien cómo caminar ese pasillo, y yo ni sabía, digamos, cómo entrar. Entonces, me parece que este momento, para alguien joven que empieza, es todo mucho más fácil. Y creo que se ha hecho mucho esfuerzo para que sea así. Desde los festivales, bueno, yo mismo desde el Bafisi, o sea, un montón de instancias de cómo elaborar un proyecto. Entonces me parece que estas son también conquistas de la democracia, ¿no? Me parece que no hay que quedarse solamente en, bueno,
la gente no va a ver nuestras películas, porque me parece que la realidad cambia permanentemente. Lo que pasa es que son dos instancias distintas, están hablando de cosas diferentes, me parece. Claro, son dos tipos de cine distintos. Vamos a hacer un corte ahora. Yo querría hablar el próximo bloque, porque no hablamos después de la ley de cine, cuando aparece el nuevo cine argentino, toda esta... Yo creo que cambia muchísimo ahí y me gustaría ahondar un poco más en algunos temas. Enseguida volvemos.